Dile al que tienes a un lado, ya se acabó el año. Uy, ya se acabó el año. Hoy se acaba y es una bendición, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel este año? ¿Y creen que seguirá siendo fiel? Porque Él no cambia, dice su palabra, y tenemos la grande bendición de ser sus hijos. Un privilegio enorme que debemos valorar, que debemos cuidar y que debemos disfrutar además, porque somos privilegiados, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a pedirle a Él que bendiga su palabra esta mañana. Cierra tus ojos, acompáñame. Padre, esta mañana queremos acercarnos a ti con un corazón dispuesto, alegre, gozoso, Señor, lleno, pleno, porque tu presencia está en nosotros, porque te has revelado, Señor, a nosotros. Nos revelaste a tu Hijo Jesucristo, en quien pusimos nuestra fe, Señor. Gracias por otorgarnos ese don y ese regalo precioso, en quien podemos tener hoy esperanza, seguridad, confianza. Señor, gracias porque te llevaste el temor, el dolor, la vergüenza, la tristeza que el pecado causó en nuestras vidas. Y por eso hoy estamos agradecidos. Permítenos hoy, Señor, cerrar e iniciar un nuevo año llenos de tu fuego, llenos de tu pasión, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Padre, para poder seguir cumpliendo el propósito al cual nos has destinado, no solo como individuos, sino como un cuerpo, como una iglesia, Señor. Gracias por esta amada iglesia que tú has sostenido. Y Padre, te pido por cada uno de los miembros de este lugar. Gracias porque tú les has traído, porque tú les has sembrado aquí, porque tú les has fortalecido y les has sostenido. Señor, gracias a tu fidelidad es que podemos perseverar y mantenernos firmes en la roca que es Cristo. Señor, oramos esto y te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos animes y enciendas nuestros corazones como siempre lo haces. Te damos gracias por tu bendita palabra y hoy pido a ti, Señor, que sea sabiduría que proviene de ti, Señor, no la mía, sino la tuya. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Yo creo que si toda nuestra vida cristiana nos la pasáramos estudiando Génesis 1, no acabaríamos. Es un capítulo tan hermoso, tan revelador. Y siempre recordemos el Génesis es el libro del comienzo. Y así como vamos a comenzar un nuevo año, queremos comenzarlo bien. Vamos a leer Génesis 1, verso 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mira el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje es muy conocido porque es la culminación de la creación, ¿cierto? El sexto día, la culminación de la obra de Dios. ¿Quién fue la masterpiece, verdad? La obra final o la obra central de la creación, el hombre. Ahora, al ser nosotros
esa pieza final en su creación, eso implica entonces que Dios les establece al hombre aquí en la tierra con un propósito diferente a toda la creación. Hemos oído muchas enseñanzas y muchas prédicas en donde hemos entendido que toda la creación está sujeta a Dios y que incluso la creación a veces, ¿verdad?, cumple mejor su propósito que nosotros, que somos la creación especial. Pero cuando el Señor termina con el ser humano, ya tiene todo el mundo, la tierra perfectamente creada, los animales, los peces, las aves, las plantas, los ciclos, todo, el sol, la luna, las estrellas. Pone al hombre en la tierra como su representante. Y no solo como su representante, porque es la única creación que recibe algo especial. ¿Qué es aquello especial que recibe? La imagen y la semejanza de Dios. Y eso es algo maravilloso. Ahora, como representante de Dios aquí en la tierra, también es responsable. Son dos cosas importantes que quiero dejar como fundamento para esta enseñanza. Que el hombre no solo es representante, sino es responsable también de reflejar la gloria de Dios. Quiero que tratemos simplemente de concebir esta idea completa. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, dice la palabra que sopló, ¿verdad? Ahí sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Es decir, le da un alma. Es decir, el hombre puede existir gracias a ese aliento de vida. Ahora, esa alma que incluye inteligencia, su intelecto, la inteligencia y la capacidad de pensar, de razonar. Además de eso, le da al hombre y a la mujer, les da roles y asignaciones especiales, porque dice varón y hembra los creó. No solo les da roles y asignaciones especiales, sino que además dice ahí en el verso 28 que los bendice. Los bendice y les da un propósito específico. Ahí lo vimos, que fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla, ¿cierto? Y este propósito maravilloso que Dios les da, no solo se los da y les dice, ay, a ver cómo tú puedas, ráscate con tus propias uñas. No, sino que además les da todos los recursos que necesitan. Ahí estaba en la tierra. Había que trabajarlo, claro. Había que labrar la tierra, claro. Había que sojuzgar y señorear sobre la creación, los animales y todo, claro. Pero ahí estaba ya todo. No faltaba nada. ¿Faltaba algo? Ahí estaban todos los recursos. Pero además de los recursos, también el Señor les da instrucciones claras y precisas para que le obedecieran al pie de la letra, ¿cierto? ¿Faltaba algo? ¿Faltaba algo? ¿Qué podía salir mal? ¿Faltaba algo? No, no faltaba nada. Es como cuando vas a cocinar un pastel y tienes todos los ingredientes de la mejor calidad. El horno, nuevecito, ¿verdad? La receta, tu balanza para las medidas exactas, todo ahí. ¿Qué puede salir mal si uno sigue las instrucciones al pie de la letra? ¿Qué puede salir mal? Nada. Nada podía salir mal. Ahora, teniendo esto como base, vimos que a la humanidad se le da la bendición, escucha, bendición y el mandato. No solo es una bendición, además es un mandato de fructificar y multiplicarse. Si ellos empezaban haciendo esas dos cosas, ¿qué crees que iba a pasar después? La tierra se iba a llenar. Y cuando la tierra se llenara de gente fructífera, que se sabe multiplicar, que sabe reflejar la gloria de Dios, imagínate la tierra llena de seres humanos reflejando la gloria de Dios, creados conforme a su imagen y semejanza. ¿Acaso iba a ser difícil sojuzgar y señorear la tierra? No iba a ser difícil. Ahora, para gobernar y someter la tierra, ellos tenían que aprovechar al máximo los recursos también. Tenían que administrarlos sabiamente, sin abusar de la tierra,
ni sobreexplotarla, como ya hemos visto que hoy en día el hombre caído hace, ¿verdad? Abusa y sobreexplota la tierra. Así es que si hoy tú y yo miramos incluso las crisis ecológicas modernas, ¿a qué crees que es debido? Al abuso, es decir, la mala ¿qué? La mala mayordomía, administración, la mala administración de los recursos que Dios puso bajo nuestra mano. ¿Qué hay ahí involucrado? Avaricia, egoísmo, negligencia, codicia, etcétera. Sí, ahí está el pecado del hombre. Y la caída del hombre provocó que se pervirtiera esta bendición quíntuple, si le queremos llamar así. ¿Cuál es la bendición quíntuple? Esa, la que Dios le dio al ser humano, de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Se pervirtió por completo. Ahora, ¿quién llevaba el rol de liderazgo? No necesitamos leer, irnos y meternos a detalles, o probablemente lo haremos próximo domingo, que el Señor ha puesto en mí el que predicar ya al respecto, pero en Génesis 3 vemos el detalle de cómo fue la caída. Ya no la sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Quién llevaba el rol de liderazgo? El varón. La bendición de Dios recae sobre la pareja, pero el liderazgo lo lleva el hombre. ¿Estamos de acuerdo en esto? La bendición no es solo para el varón. La bendición es para la pareja. La bendición tampoco es para la mujer nada más. La bendición es para la pareja. Pero hay roles y el rol de liderazgo lo lleva el varón. ¿Sale? Ahora, esto en resumen quiere decir que el plan de Dios era que ambos, como uno solo, ejercieran este privilegio, lo ejercieran como un derecho. Y con esto quiero entonces dar el título de por qué le puse a esta enseñanza este nombre. El plan de Dios, voy a repetirlo, era que ambos ejercieran como uno solo el privilegio como un derecho. Dios les dio ese derecho. Incluso hoy, bajo el nuevo pacto, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Y yo te pregunto, ¿tienes el derecho de ser hecho hijo de Dios? ¿No? Ya lo tenemos, según Juan 1:12. Por mi propia cuenta, ¿me lo di yo? ¿Quién me lo dio? Dios me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y potestad significa derecho legal. El hombre tenía el derecho a ser fructífero, multiplicarse, ser próspero y ser bendecido. ¿Tenía ese derecho ya? Sí, simplemente tenía que asumirlo, tenía que tomarlo. ¿Okay? Ya sabemos cómo lo perdió. Así es de que traté de buscar un título que pudiera englobar lo que vamos a aprender el día de hoy, que tiene que ver con la doctrina. Y titulé esta enseñanza así, para los que les gusta ponerle título. Le puse doctrina pervertida, bendición perdida. Doctrina pervertida, bendición perdida. Entonces estamos viendo que el hombre tenía todo para fructificar. El hombre tenía la bendición. Y miren, lo que más puede, hermanos, lo que más duele de esta situación es haber perdido la bendición de Dios. El hombre. La bendición de Dios. Ese pacto, hermanos, aún que Dios hizo al inicio con Adán en el huerto del Edén, hoy sabemos, era un pacto condicional también. Yo quiero preguntarte si hoy, como hijo de Dios, ¿cómo te sonaría la posibilidad de que pudieras perder, escucha, la posibilidad como hijo de Dios que pudieras perder la bendición de Dios? ¿Cómo te sonaría? ¿Cómo te sonaría? Fuerte, ¿no? Ahora, gracias a Dios, este nuevo pacto no es condicional. ¿Cómo es? Es incondicional. Quiere decir que los beneficios
las bondades, la gracia de Dios, su misericordia, su perdón, su amor, su salvación y todo lo que ello trae bueno, ya no lo pierdo. Ya tengo el derecho a ejercerlo, a vivirlo, a abrazarlo, a adueñarme de toda esa bendición. Hoy como hijo de Dios, ya lo puedo hacer. Y tengo la garantía de que nunca lo voy a perder. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero quiero que hagamos conciencia respecto a lo que fue esa situación y respecto a lo que hoy podríamos estarnos perdiendo por no saber ejercerlo, por no saber tomarlo. ¿Ok? ¿Ya quedó claro entonces de qué vamos a hablar? Espero que sí. Entonces lo que más duele, dijimos, es haber perdido la bendición de Dios. Por eso, para entender esta enseñanza, es importantísimo entender lo que es la bendición. ¿Alguien sabe qué es bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Hemos dicho generalmente hablar bien, ¿cierto? Pero es que va mucho más allá que hablar bien. Va mucho más allá de hablar bien. La raíz hebrea es barak, con K al final, barak. Y a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar porque dije, ¿cómo es esto posible? Si esto es una bendición, ¿por qué significa eso? ¿Sabes qué significa barak? Arrodillarse. Pero no solo arrodillarse. También significa, escucha esto, ser prosperado por Dios. Ser prosperado por Dios. O sea que no nada más es que Dios hable bien de ti. ¿Verdad? Porque yo puedo hablar bien de mis hijos, pero dejarlos morir solos. ¿Sí me explico? Samuel, wow, qué inteligente eres. Qué guau, hasta guapo eres. ¿Y eso en qué le ayuda? Nomás construir su estima, ¿verdad? Y luego, ¿cómo puedo prosperarlo? Si usamos esta analogía de padre e hijo, ¿cómo puedo yo prosperar a mis hijos? Piensa en esto. Dice Orlando, instruyéndolos y muchas cosas más. Incluso bendecir, bendición, ¿sabes qué significa? Producirle alegría a alguien. Producirle gozo. Otorgarle a alguien un beneficio. ¿Acaso no cuando alguien te da un regalo? Es un beneficio que no hiciste nada por obtenerlo. Alguien llega y te da un regalo. ¿Cómo te hace sentir? Y más ahorita en Navidad y en Año Nuevo. Y en el 6 de enero, ¿cómo están algunos? ¡Ay, es Reyes! ¿Cómo te hace sentir? Alegre, pero quiero que dimensionemos esto. No se compara absolutamente nada de la bendición y la prosperidad que Dios nos puede dar y nos quiere dar. Así es de que si tiene un doble significado, lo primero es arrodillarse y lo segundo es ser prosperado o producirle alegría a alguien u otorgarle a alguien un beneficio. Con todo lo que vimos en Edén, en la creación, yo te quiero preguntar, díganme si el ser humano no había sido bendecido por Dios. ¿Fue bendecido por Dios o no? Híjole, tremendo, tremendo, ya tenía la bendición. Ahora, barak se puede usar de dos maneras. Cuando el ser humano bendice a Dios o cuando Dios bendice al ser humano. Cuando nosotros bendecimos a Dios, es ahí donde toma el significado de arrodillarse. Porque la única manera en la que podemos bendecir a nuestro Dios es doblando nuestra rodilla. Y cuando alguien dobla su rodilla, en realidad ese acto es algo simbólico. Doblar tu rodilla es el acto simbólico de que estás postrando tu corazón, de que estás inclinando tu alma para adorarlo. Eso significa barak, bendecir a Dios, arrodillarte e inclinar tu corazón para adorarlo. Pero está la otra. Cuando Dios nos bendice, es cuando Él nos otorga sus beneficios, nos prospera y produce gran gozo en nuestro corazón. Porque Él no se va a arrodillar ante nosotros, ¿estás de acuerdo? Entonces, guárdate esto en tu corazón. Bendición tiene un doble uso. Cuando tú bendices a Dios, para eso hay que doblar rodilla,
postrarnos el corazón y adorarlo. Es lo único que le podemos dar, que a Él le satisface, adoración. Pero por otro lado, Él nos da a manos llenas, nos prospera, nos da todo lo que necesitamos, los beneficios que Él le quiere dar a sus hijos. Así es de que podríamos entonces decir que la bendición es el acto de Dios de avalarnos, concediéndonos todos sus beneficios para que prosperemos y nos produzca gozo. El Señor estaba avalando a Adán y a Eva cuando los bendijo. Es eso, yo te bendigo, avalo esto, avalo que seas fructífero y te doy lo necesario para que fructifiques, avalo que te multipliques y tienes lo necesario, avalo que llenes la tierra, avalo que la sojuzgues y que la señores, tienes mi respaldo, tienes mis beneficios, yo te voy a prosperar. Y eso va a llenar tu alma de gozo. Hermanos, escuchen eso, para mí eso es plenitud. Piénsalo, hoy en Cristo tenemos exactamente las mismas cosas, pero ya no a manera de recursos naturales o materiales, sino a manera de las riquezas espirituales de Dios para nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Ahora, vivir, escucha esto, bajo el contexto de vivir en el plan establecido de Dios, es el único lugar en donde puedo ser bendecido. Dios me va a dar su bendición, claro. ¿Bajo qué contexto? Dios nos bendice ¿bajo qué contexto? ¿Haciendo lo que a mí me da la gana? No. Bajo el contexto de vivir bajo su voluntad, bajo su plan establecido, no fuera de él. No nos engañemos, Dios nunca va a prosperar, Dios nunca va a avalar, Dios nunca va a bendecir a nadie que viva en contra de su plan. Nunca. ¿Y qué creen? El ser humano se rebela contra su creador. Entonces, es mentira que Dios haga prosperar a los malos. Eso es mentira, eso no existe. Es cosa diferente que viven bajo el yugo y la potestad de Satanás y él en el mundo que teje y maneja sus hilos les haga, no le voy a llamar prosperar porque no se puede llamar prosperar, les haga adquirir más bienes materiales porque es lo único que sabe dar. Placeres sensuales y riquezas materiales. Es de lo único que Satanás atasca a toda esa gente que se cree feliz, que se cree próspera, pero no lo es. Ahora, si vamos a más detalle con la perversión del hombre y su caída, nos debemos preguntar varias cosas. Son varias dudas. ¿Qué ocasionó la caída? ¿Qué consecuencias trajo la caída? ¿Qué fue lo que se pervirtió? Incluso en la pareja, porque eran una pareja, ¿verdad? ¿Cuál es el deterioro del matrimonio? ¿Y cómo se ve reflejado en nuestros días? ¿En qué se ve el abuso del hombre pervertido, caído en nuestros días sobre la creación? ¿Cómo está mal usando los recursos? Todas estas preguntas que nos podemos llegar a hacer, las vamos a ir contestando. Y primero, para ir bajando el tema, tenemos que hablar entonces de la doctrina pervertida, para después entender que la bendición fue perdida. ¿Ok? Este asunto de la doctrina pervertida. En Génesis capítulo 3, lo primero que nos encontramos es a Satanás. Díganme otro nombre de Satanás. El diablo, ¿qué más? Lucifer, ¿qué más? Padre de mentira, esa clase de nombres. Príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire. Falta una. Enemigo, otra. También con E. Y por eso no la tenemos presente, porque no quiere que sepamos que Él es eso. El engañador. El engañador. Tenemos
En Génesis capítulo 3, inmediatamente después de que ya el hombre está pleno, aparentemente dice, ya va a disfrutar la bendición. Obviamente tenía que crecer en responsabilidad, crecer en obediencia, pero ahí está, luego, Satanás. ¿Ah? Capítulo 3, como el engañador, presentando a la mujer una ¿qué? ¿Qué le presenta? ¿Una oferta? ¿Una tentación? ¿Una mentira? ¿Qué más? ¿Un engaño? ¿Qué más? ¿Una contradicción? ¿Un placer? A ver, ¿le dijo cosas total y contrariamente a lo que Dios había dicho? Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Exacto. Doctrina falsa. Le tenemos que llamar lo que es. Miren, cuando Dios bendice al hombre, Dios no crea al hombre y no lo abandona y le dice, ay, mira, lo único que te voy a decir es no comas de ese árbol y ya. No. Dios se tomó su tiempo. Dios le enseñó al hombre. Dios le instruyó. Se tomó su tiempo, ¿cierto o no? Y cuando culmina todo y le presenta a la mujer y le dice, ahora sí, vayan y cumplan su propósito, quiere decir que el hombre tenía perfectamente claro en su mente y en su cabeza lo que debía hacer. No había dudas. Por eso yo pregunto, ¿qué podía salir mal? No podía salir mal nada. Porque el hombre y la mujer supuestamente lo tenían todo claro. Pero cuando llega Satanás, llega con una falsa doctrina. Y ahorita vamos a ahondar ahora en la palabra doctrina. Pero mira con atención, que aún en el orden establecido por Dios, y en los roles, Satanás no se dirige al hombre. ¿A quién se dirige? ¿Por qué no se dirigió al hombre? Porque el varón es la cabeza. Porque a Satanás le gusta llevar la contra en todo. Entonces, no fue con la cabeza, fue con la mujer. Y por eso, escúchenme, mujeres, abriendo un paréntesis, deben dejar que sus varones se levanten y sean ellos quienes tomen la iniciativa espiritual. Deben permitir que sean ellos. Por rol establecido, es el varón quien debe proteger la doctrina del hogar. Ese es nuestro rol. De manera que si en nuestras casas se oyen frases como, ay, es que ¿qué tiene de malo? ¿Quién es el primero que tiene que brincar? El papá. A ver, ven para acá. Abre su Biblia, instruye y limpia la doctrina. Cuida la doctrina. Protege la doctrina del hogar. Es el varón que lleva ese rol. El varón se encarga de que las directrices se cumplan, que las instrucciones se sigan al pie de la letra. Es el varón. A veces en nuestra dinámica familiar me dice, Piche, amor, le pedí esto y esto a los niños, por favor ve. ¿Por qué creen que él me lo pide? Ella me lo pide. ¿Porque me quiere dar lata? ¿Quiere perturbar mi paz? No, porque ha entendido en la sabiduría que Dios le ha dado que no es su rol. ¿Y quién creen que lo hace inmediatamente? Por fe. En fe. Lo tengo que hacer. Y no puedo ir renegando porque es que es mi rol. Y qué pena que me tenga que estar diciendo mi esposa. Balconear a mis hijos toda mi vida ya. Este año nuevo ahora me voy a balconear yo. Una, aunque sea. Pobres. Es mi labor que las instrucciones se sigan al pie de la letra.
Hermano, un varón que calla, un varón que ignora, que cede, que rehuye de su rol, está replicando el mismo error que Adán. El mismo error que Adán cometió con su esposa. Sí, la dejó morir sola. Jóvenes varones, aprovecho, atentos. Jóvenes varones, aprendan a ser líderes espirituales de su hogar cuando sea el tiempo. Busquen una señorita con temor de Dios. Busquen una mujer que los aliente a crecer en su vida espiritual, a ejercer el liderazgo espiritual, el rol que les corresponde. Y obviamente, mujercitas, también aprendan a ser ayuda idónea, ¿verdad? No ayuda idónea, que es la que manda. No sean doñas, sean idóneas. Ustedes no mandan, ustedes se sujetan. Así dice la Biblia. La mujer debe someterse al varón. ¿Por qué? Por rol, por obediencia al Señor. Aprendan entonces a sujetarse. Déjense guiar, déjense proteger, déjense enseñar, déjense direccionar por un varón que tema a Dios. Ustedes no son llamadas a tomar el control de su hogar. ¿Ok? Ustedes no son llamadas a terminar haciendo lo que su varón no quiere hacer. No es su rol. Ni metan la mano, por favor. No cometan el mismo error que cometió Eva dejándose engañar también. No se sometan a la doctrina de Satanás como lo hizo Eva. Eso fue lo que pasó. Se sometió a la doctrina de Satanás. Y eso les va a llevar a la vergüenza, al dolor, a la destrucción. Así es de que sean sabias y edifiquen al lado de sus maridos cuando sea el tiempo. Amén. Vamos a Génesis 2, verso 15. Justo abriendo este paréntesis. Solo quiero contrastar. Pongan ahí su dedito en Génesis 2 y Génesis 3. Voy a leer Génesis 2, 15 al 17 y luego Génesis 3 del 2 al 3. Escucha, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3. Quiero que comparemos la versión que Dios le habló a Adán y la versión que la mujer le habló a la serpiente. Génesis 3 dice, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Te quiero preguntar algo. ¿Está textual? ¿Está textual lo que citó la mujer? ¿Cuántos han experimentado? Y creo que los que tienen un poquito de más interacción con la escuela han experimentado este asunto de memorización bíblica. En la iglesia también, porque todos hemos memorizado un pasaje bíblico. ¿Cómo le pedimos, es más, cómo le exigimos a los alumnos que memoricen la escritura? Tal cual dice, no cambiando artículos, no cambiando pronombres, no omitiendo, no cambiando tiempos verbales y no agregando cosas. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Exacto. ¿Quién le enseñó la doctrina a Eva? Adán. Por la evidencia bíblica, lo que la Biblia dice, Dios no le dijo a la mujer jamás. Dios se lo dijo al hombre. Y el hombre se lo enseñó a la mujer. Pregunta, ¿Adán hizo bien su trabajo? ¿Qué le debió haber dicho a su mujer?
Le tuvo que haber regresado el versículo. No está. Todavía no te lo has memorizado. ¡Ay, Adán! Es que ya tengo hambre. No. Hasta que no me lo digas de memoria tal cual me lo dijo el Señor. De todo árbol del huerto. ¿Y qué dijo la mujer? Del fruto de los árboles del huerto. Ahí está omitiendo algo importante. Porque hemos aprendido que del todo es la libertad. Entonces Eva no tenía esto en su mente. ¿Por qué? Por no tener la palabra de Dios exacta y precisamente guardada y memorizada en su corazón. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo Dios. ¿Qué dijo Eva? Pero del fruto del árbol, de ese que está en medio. Ni el nombre del árbol se sabía. ¿Sí me explico esto? No es poca cosa cuando nos ponemos a memorizar la palabra. No es poca cosa. Menospreciamos la doctrina. Citamos versículos y ni nos sabemos la cita. Hermanos, esto sí es vergonzoso. Porque del día, dijo Dios, que de él comieres, ciertamente morirás. Y ella dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, más vale, ¿verdad? Para que no muráis. No. Dios ni dijo que tocarlo, no, ni siquiera dijo eso. ¿Qué pasó con la mujer? Tenía una doctrina ya pervertida. Ahí está el fallo. Pensamos y le echamos toda la culpa a Satanás, ¿verdad? ¿De qué se aprovechó? De la ignorancia y de la falta de disciplina. Satanás se aprovecha de la ignorancia y la falta de disciplina. Eva no tenía la doctrina clara. Por eso fue engañada. Y por eso Pablo después tiene que escribir, por eso no permito a la mujer enseñar. Y por eso aliento a los hombres a que lo hagan, pero es que estamos mal, porque los hombres no quieren más nuestras esposas, qué vergüenza. Si vemos, hermanos, la comparación entre lo que Dios dijo a Adán y la mujer dijo a la serpiente, hay muchas inconsistencias. Y ahí nacen pero es que nada más, no, nada más nada. O ahí viene pero nada. O es que mangos, nada. O el que tanto es tanto, mucho. Es mucho. Son problemas graves que desencadenan falsas doctrinas. ¿Cuántos vieron el video que les compartí de este hombre? De Sproul. De Sproul. Que dice, claro que la doctrina divide. La doctrina divide. Satanás fue lo que causó una división. Pero más que eso, rompe relación. Destruye la comunión con nuestro Dios. Ahora yo te pregunto, así como bendición, tal vez no lo sabíamos a plenitud que era bendición. ¿Sabes qué significa la palabra doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Y qué implica? ¿Alguien se ha puesto en su concordancia bíblica a buscar? ¿No? Sí, pero es mucho más que eso. Viene de la palabra hebrea musar. Musar. ¿Sabes qué significa? Corrección, consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción, restricción. Y dice allí que es una influencia educativa sobre alguien. Y no puede haber educación sin corrección, consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción, restricciones. No puede haber educación. ¿Dios nos está educando? Sí. De hecho, hemos aprendido en el sistema de la escuela que llevamos, gracias a Dios por ese sistema, Dios es educador. Él es el primer educador. Porque doctrina tiene que ver con educación, tiene que ver con enseñanza. Y eso es doctrina. Y para que entendamos más la palabra doctrina, vamos rápido a Jeremías 18. Que usando una referencia cruzada me encontré ese pasaje. Y trataba yo de entender con Jeremías y me ayudó mucho.
Fíjate, Jeremías 10, verso 8. Jeremías 10, 8. Fíjate cómo dice. ¿Ya están ahí? Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. El contexto es que Dios le está advirtiendo al pueblo que no caiga en la idolatría de las naciones paganas, porque ellos adoran piedras, ellos adoran troncos de árbol, ellos adoran al sol, a la luna, animales, y Dios les dice, cuidado con la idolatría, porque si no se cuidan y ustedes se convierten en idólatras como los paganos, ¿qué va a pasar? Dice, todos se infatuarán y entonces serán. Enseñanza de vanidades es el leño. Este capítulo, el capítulo 10, empieza haciendo una comparativa entre Dios y los dioses de las naciones paganas. Tú y yo que conocemos a Dios, ¿hay comparación? Los dioses de esas naciones paganas literal eran o formas de piedra o formas de palo, de madera. Ahora pon una piedra y pon un palo, compáralos con Dios. Decimos, ay no, pero es que eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué les pasó? Mira, podríamos comparar muchas cosas, muchas, pero en especial esta que voy a mencionar es muy significativa por lo que estamos hablando. Lo que está diciendo el versículo cuando dice allí enseñanza de vanidades, enseñanza es la palabra musar. Enseñanza de vanidades. ¿Sabes qué está tratando de decir el versículo? Lo que dice es que la disciplina o la educación de los dioses irreales es de madera. Está hecho de madera. Lo que quiere decir que es una disciplina que carece de verdadera fuerza moral. Es una disciplina que no tiene un contenido espiritual. No tiene un impacto profundo en el corazón. ¿Por qué? Porque es un leño. Es un leño. Si tú y yo estudiamos las religiones antiguas, creían en cosas tan descabelladas. Por ejemplo, los países nórdicos, de donde viene Thor. ¿Alguien sabe algo de las creencias nórdicas? Así aunque sea por los Avengers. Sí, pero algo específico. Hay dioses buenos y hay dioses malos, ¿no? Que un dios se puede reproducir con un humano y hay semidioses. Y de ahí se desprende no solo la mitología nórdica, la mitología griega, la mitología romana, una cantidad de creencias que cuando uno las oye, es absurdo. Una mujer con cabello de serpientes, Medusa, que si la miras a los ojos te petrifica. Y una cosa es que algunas sean venenosas, pero eso es demasiado. O el minotauro, o el cíclope. ¿Y en dónde nos representan a todos esos? Hoy, en ficción. ¿Por qué? Porque sabemos que es ficción, ¿estás de acuerdo? Y lo que me impacta de este versículo, no sé si lo alcanzas a ver, estoy tratando de compartirte lo absurdo de la doctrina falsa, de la doctrina vana. Lo que está diciendo es, esa enseñanza de un ídolo, lo único que va a pasar es que como carece de fuerza moral y de contenido espiritual, en eso te vas a convertir. Te vas a convertir en lo mismo que ese palo. Vas a carecer
de verdadera moralidad y vas a carecer de espiritualidad. Porque un leño no te puede proveer espiritualidad ni ser un ser moral. Los que adoran el yo, el egoísmo, ¿qué están profesando en su doctrina falsa? Los que son egoístas, los que son materialistas, los que buscan su propio placer, lo que están profesando es que uno mismo es capaz de proveerse moralidad y uno es capaz de producir su propia espiritualidad. ¿Es posible eso? No es posible. Por eso, el versículo empieza, todos se infatuarán y entontecerán. ¿Sabes qué significa eso? En otra versión, palabra de Dios para todos, dice, todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, pues solo enseñan acerca de ídolos inútiles hechos de madera. O sea que nos volvemos tontos, insensatos, fatuos, cuando nosotros permitimos que haya doctrinas pervertidas. Esos pueblos paganos, así como el mundo de hoy en día, tienen su doctrina, hermanos, tienen su enseñanza. Solo que hay un pequeño detalle. Todo lo que el mundo promueve como enseñanza, como instrucción, como consejo, incluso como castigo, carece de moralidad verdadera, pero sobre todo, hermanos, carece de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no hay vida en esa doctrina. Porque no enseñan la verdad de Dios. Por eso en alguna pequeña perversión que haya en la doctrina, lo que va a pasar es que la doctrina va a carecer de vida. Inmediatamente. Pero es que nomás hice así tantito. ¿Qué hizo Moisés? Es que nomás le pegué 2 veces, Señor. No le hablé a la roca como me pediste. ¿No crees que es demasiado? No. Claro que no. Cuando pervertimos, hermanos, la doctrina, perdemos el acceso justo a lo que la doctrina es. Y ya dijimos todo lo que es. Si pervertimos la doctrina, perdemos el acceso a la corrección. ¿Qué seríamos sin corrección? ¿Qué seríamos sin que alguien nos corrigiera? Sin que la palabra de Dios nos corrigiera. ¿Qué seríamos? Perdemos el acceso al consejo. Perdemos el acceso a la enseñanza, perdemos acceso a la reprensión, a la advertencia, perdemos acceso a la instrucción de Dios. La influencia educativa celestial del Padre deja de fluir, ya no fluye. ¿Se acuerdan que dijimos que era Musar? Una influencia educativa sobre alguien. Dios ya no nos puede educar como hijos porque estamos tergiversando la doctrina. Ya no se puede. Ahora que andan con la ideología del 2 más 2 igual a 5. Enséñaselo a alguien y que sigue insistiendo y neceando y siendo fatuo. No, maestro, 2 más 2 es 5. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea 5, cámbieme. ¿Qué va a hacer el maestro? Ya no va a tener ese alumno acceso a educación. Porque el maestro ya no se lo va a proveer por necio. Nosotros por cambiar una tilde, dice la palabra, por cambiar una coma, por cambiar una conjugación de verbo, una conjunción, lo que sea, podríamos estar interpretando algo mal. Y entonces va a dejar de fluir la enseñanza y la reprensión. Ya no va a llegar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos envanecido, nos hemos vuelto necios, tontos, insensatos, como las naciones paganas, justamente como ellos. Desviarse entonces de la doctrina es lo más peligroso que existe. ¿Cuántos sabían que hay advertencias en la palabra respecto a no cambiar la doctrina? No cambiarle una sola palabra. ¿Sí sabían que hay o no hay? Solo anótenlas como referencia. Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice, ay de aquel que cambie una sola palabra, una tilde, una jota, algo de toda esta visión. Y aunque el versículo se está refiriendo específicamente a no cambiar nada de Apocalipsis, tenemos otros versículos que avalan
cuán terrible es la consecuencia de alguien que cambia la doctrina. Apocalipsis 22, 18 y 19. También el Señor le dijo a su pueblo, cuando le entregó la ley, Deuteronomio 4, 1 y 2, Dios le dijo al pueblo, no cambien una sola de estas palabras. No le añadan ni le quiten. Y Proverbios 30, 5 y 6 también es muy clara al respecto. Y esa es la única que voy a leer. Las demás léanlas en casa. Proverbios 30, 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Eso es hacernos parte con el padre de mentira. Así es de que cambiar, por pequeña que sea la doctrina, hermanos, nos estamos asociando con la doctrina de Satanás. Es importantísimo que entendamos las consecuencias sobre el hombre. ¿Sale? Tristemente hoy, Adán, Eva, caídos y heredándonos toda esa perversión, ahora en la humanidad esto ya es una tendencia natural. Ya es parte de la humanidad, ya es normal, ya es algo común. Y el hombre no puede dejar de ser aquello en lo que se convirtió. Es esa mancha que no se puede borrar ya con medios propios. Tal vez la ha querido o la ha podido ocultar temporalmente, pero no erradicarla. El único que la puede erradicar es Cristo. Así es que, para cerrar este asunto, Eva cedió a la tentación. Tú y yo sabemos que la tentación incluye 3 aspectos, según 1 de Juan 2:16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En la tentación de Eva están estos 3 elementos. Los deseos de la carne, Eva vio que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, Eva vio que era agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida, Eva vio que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Estos 3 aspectos, hermanos, de la tentación, tenemos que estar pendientes. Cuidado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Hay algo que tu carne te está incitando? Cuidado con ello, es pecado. ¿Hay algo que tus ojos le atraen a tus ojos? Cuidado, es pecado. Sea lo que sea. Y hay algo que te quiere hacer sentir mejor persona, que tienes un mejor estatus, que tienes una mejor posición. Cuidado con ello, vanagloria de la vida. Y dice aquí que todo esto proviene del mundo. Entonces, cuando Eva hace esto, ella actúa independientemente de Adán, su cabeza. Y según, anótalo como referencia también, 1 de Timoteo 2:14, dice que Eva fue engañada, pero Adán actuó voluntariamente y en una rebelión deliberada contra Dios. Aunque Eva fue engañada, no tiene excusa, pero Adán pecar voluntariamente y deliberadamente en contra de Dios, rebelarse abiertamente y decir, pues yo también le voy a entrar. Eso es lo terrible. Justo eso es lo terrible, porque Adán sí sabía la doctrina letra por letra. Eva no. Adán sí. Y por eso insisto tanto en el rol del varón. Nos corresponde este año no ceder ni un centímetro en cuanto a la doctrina. Cuando ellos lo hicieron, ellos ambos estaban renunciando a todo lo que la doctrina les había dado, es decir, a lo que ya hablamos. Se están privando ya de la guianza, la instrucción, el castigo, la reprensión de Dios. Toman en su propia cuenta su vida y dicen, yo tomo mi vida en mis propias manos, ahora yo me voy a guiar, yo me voy a regir, yo me voy a reprender, yo me voy a castigar, yo me voy a enseñar y yo creo una nueva
doctrina, una nueva ideología, pero sabemos que esto proviene de Satanás. Es un engaño, debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Saben? La enseñanza que Dios le había dado al hombre, que es la doctrina, debemos de entender que la doctrina no son solo las enseñanzas escritas en papel. La doctrina no solo son las ordenanzas que vemos escritas aquí. Eso no es la doctrina. O sea, la doctrina no es tu Biblia física y las letras que leemos. Eso no es la doctrina nada más. Porque la doctrina, ya aprendimos que son enseñanzas, pero no puede haber enseñanzas si no hay prácticas. La doctrina incluye la práctica de estas enseñanzas, la obediencia a las instrucciones, la reprensión, el castigo, la corrección que recibimos y la modificación de nuestro comportamiento cuando lo escuchamos, cada vez que actuamos mal. Así es de que la práctica es parte de la doctrina. Enfatizar la doctrina no es caer en el extremo religioso que muchos dicen, ¿verdad? Es que la letra mata. No, lo que mata es no obedecer la letra. Eso es lo que mata, no obedecer la letra. Y muchos creen que como enfatizamos tanto la doctrina, carecemos de vida y el Espíritu Santo no opera. No, es que es al revés totalmente. Enfatizamos tanto la doctrina para obedecerla al pie de la letra cuando el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo cada vez que necesitamos hacerlo. Porque si no, entonces sí vamos a morir. ¿De qué estoy hablando? No solo de leer la Biblia, sino de aplicarla, vivirla, dejarnos cambiar por ella. Y entonces viene la última parte, que es la bendición perdida. Vamos rápido con esto. Doctrina pervertida, ¿qué va a producir? La bendición perdida. Primero, en el castigo inmediato que Dios dijo que vendría por violar el mandamiento, ¿cuál fue? ¿Cuál iba a ser el castigo inmediato? El día que del comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era la muerte? Muerte espiritual instantánea y muerte física progresiva. ¿Vale? Eso es lo que sucedió. Muerte espiritual instantánea, muerte física progresiva. ¿El hombre murió? Sí murió. Y no se refería a Dios solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Eso fue lo primero. Se pierde la bendición de vivir. Aquellos que han nacido de nuevo, ¿podemos perder la bendición de vivir por la eternidad? No, mira qué diferencia. No podemos ya perder esa bendición, porque ya fuimos salvos. Segundo, la relación entre Dios y el hombre sufrió cambios también. ¿Qué se perdió? La bendición de tener comunión con Dios. ¿Qué vino? Temor, ya vimos, se escondieron, vergüenza, se taparon con delantales, provocaron, ¿verdad? Ellos mismos se provocaron el tener que esconderse de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué dio como resultado eso? ¿Sabes qué da como resultado cuando alguien vive en pecado y no quiere estar cerca de Dios? Alguien que no quiere rendir su vida al Señor. ¿Por qué? Porque, pues claro que no, siente un montón de cosas, ¿verdad? Siente culpa, siente vergüenza, siente temor, siente la necesidad de defender lo que ha construido porque no quiere rendir su vida, un montón de cosas. Pues ¿sabes qué surge en realidad? Surge el humanismo. Pensamos que el humanismo solo se basa en la idea de ser nuestro propio Dios, tal y como lo propuso Satanás. El serás como Dios, ¿verdad? Pero el humanismo además promueve que sea el ser humano quien dicta las reglas. Y los delantales de higuera, eso es justamente lo que representan. Las hojas de higuera ilustran cómo el hombre se quiere salvar mediante una religión de buenas obras, mediante una religión de apariencia, de quererse sobreponer en su humanidad y en sus propios recursos, quiere sobreponerse ante el pecado. Está queriendo evitar la sangre. ¿Por qué? Porque dice Romanos que Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Si el hombre quiere rehuir de la sangre, porque sabe que es culpable, y por eso dice, no, mejor
yo me defiendo, yo salgo adelante, no necesito a Dios, y se pone las hojas del humanismo para tapar su pecado. ¿Qué hizo Adán cuando pecó y Dios le pidió cuentas? ¿Qué hizo? Le echó la culpa a la mujer. ¿Qué hizo la mujer cuando Dios le pidió cuentas? Le echó la culpa a Satanás. Eso es humanismo. No querer asumir nuestra responsabilidad y pensar que las podemos evadir, todas las consecuencias de nuestro pecado. Eso es querer dictar las reglas, eso es pretender salirse con las suyas, y no podemos salirnos con la nuestra, hermanos. Esta actitud incluso está muy presente dentro de la iglesia. Ay, el diablo no quiere que lo diga. No, no sé. No, estoy bromeando. Ya estoy acabando, por cierto. Esta actitud está muy presente dentro de la iglesia incluso. Y es el pensamiento más común, pero el más escondido, el más sutil, ¿verdad? El que puede estar ahí en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso nos tenemos que hacer conscientes de esta influencia diabólica y pedirle a Dios su gracia y su sabiduría para poderla erradicar, arrancarla de nuestro corazón. No nos excusemos, no tenemos que escondernos, no tenemos que sentir vergüenza cuando nos equivocamos, porque estamos en un proceso. Aquel que encubre sus faltas no prosperará, dice la palabra, pero el que los confiesa, ¿verdad?, alcanzará misericordia. Entonces no tengas temor de fallar, porque Dios no te va a juzgar. Él es un Padre amoroso, ya eres su hijo, ya eres su hija. Y si te equivocas, el Señor te ha dado la bendición de reprenderte, de castigarte, de corregirte, de animarte, levantarte y fortalecerte para que sigas tu caminar. Amén. Y eso es hermoso. Y entonces podemos iniciar un nuevo ciclo y un nuevo año con esto en mente. Tercero, el rol de cada uno también se pervirtió. El hombre ya no es el líder, trabajador, proveedor, protector, ya no lo es. Y la mujer ya no es la ayuda adecuada, dotada de sabiduría que prevé, ¿verdad? Prevé y ayuda en casos de peligro extremo. Número 4, también la labor primordial de cada uno. ¿Por qué? Porque ahora el hombre tiene que trabajar mucho más para producir mucho menos. El pecado trae consecuencias inevitables. Y también la mujer fue sentenciada al sufrimiento en parto. Y esto es algo terrible. Además de que fue sujeta a su marido, ¿verdad? Tu marido se enseñoreará de ti. El hombre también fue sentenciado, ojo con esto, a labrar la tierra, y lo que fue maldecida fue la tierra. ¿Sí está claro esto? No el trabajo. Dios no nos llamó a estar en el huerto rascándonos la panza. Dios creó al hombre para trabajar. Díganlo conmigo, varones. Dios creó al hombre para trabajar. El trabajo nunca va a ser una maldición. Lo que fue maldecida fue la tierra. Dijo, te va a producir espinos y cardos. Te va a costar trabajo que produzca comida para el sustento. Así es que ahora vas a labrar con sudor. Y al final dice, volverás al polvo porque fuiste tomado del polvo y a él volverás. Así es que hacemos notar que el trabajo no es maldición. ¿Sale? Solo es el cansancio, el sudor, la frustración, el afán, el estrés asociado con el trabajo. Esas son las maldiciones. Pero en Cristo también podemos ser libres de todo eso. ¿Amén? Quinto, la relación entre el hombre y la mujer. El matrimonio también fue dañado, se perdió esa bendición. Porque Dios instituye el matrimonio como un diseño para proteger la familia y proteger la sociedad. Y esta es una institución divina. Anótalo, el matrimonio es una institución divina. Quiere decir que Dios la instituyó, Dios la estableció, Dios le dio fundamento. ¿Y para qué fue establecido? Para el bien del hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre viola el principio del matrimonio? Cuando es infiel, cuando tiene dos mujeres, un camino, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mujeres cuando también no cumplen su fidelidad al hombre? ¿Qué pasa?
O también cuando no se ejercen los roles apropiadamente, machismo, matriarcado, feminismo hoy en día, ¿qué va a pasar? Se rompe el pacto de Dios y la bendición no llega. Así es que debemos de tener cuidado con esto. Solo concluyo. Ahora, voy a repetir. Finalmente tratemos de concebir esta idea completa, la misma idea que planteé al principio. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, sopla aliento de vida, le da un alma, le da inteligencia, capacidad. Al hombre y a la mujer les asigna roles especiales, los bendice, les da un propósito específico y maravilloso para cumplir, les da todos los recursos que necesitan, les da instrucciones claras y precisas para obedecer al pie de la letra, pero todo salió mal, todo. ¿Dónde inició? En la perversión de la doctrina, hermanos. La doctrina pervertida provoca que perdamos la bendición. Porque la doctrina, de hecho, es la bendición de Dios para su pueblo. La doctrina, dijimos, no solo son las letras, son las prácticas, pero además son los recursos. Si tú aprendes doctrina, vas a saber que tienes recursos a tu disposición. Y así como Dios proveyó al hombre todo lo que necesitaba para prosperar en Edén, ahora nos ha dado todo para prosperar en Cristo. Termino con esto. La doctrina es Cristo mismo. Es Cristo mismo la doctrina, su ley grabada en nuestro corazón, el verbo, el logos tatuado en nuestro interior por medio de su espíritu, la gracia, el poder, la fe para creer y obedecer su palabra, su espíritu morando en nuestro interior, el cual nos guía a la verdad, nos redarguye de pecado, nos fortalece cuando somos débiles, nos enseña todas las cosas. Yo te pregunto, ¿qué más necesitamos? ¿Qué puede salir mal? Nada, ya nada, porque ahora vivimos en un pacto incondicional. Así es de que si somos simplistas, ¿verdad? Vamos a cerrar esto siendo simplistas y apegados a la enseñanza y doctrina bíblica. La doctrina es tan importante que es justo lo que provocará nacimientos espirituales genuinos. Lo voy a explicar. Si a ti no te presentan una doctrina correcta, no vas a poder nacer de nuevo, porque no es la doctrina correcta. La doctrina es lo que provoca que haya nacimientos espirituales genuinos, no nacimientos emocionales ilegítimos. Hay un gran porcentaje de iglesias que promueven unas doctrinas light, pero no le puedo llamar doctrina light, son falsas, porque les faltan cosas. Y entonces la gente cree que nace de nuevo, pero es algo emocional, pero es ilegítimo. En realidad no fueron ni se convirtieron en hijos de Dios. Y eso es grave, porque la doctrina, ¿quién la inspiró? Específicamente. Aún ahí, eso es importante, no responder Dios, porque dice la Biblia que fue el Espíritu Santo. No fue Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Sí queda claro esto. ¿Cómo debemos ser precisos? Si el Espíritu Santo inspiró la doctrina, es por una razón. Para ser predicada de la manera exacta y precisa en que Él la reveló. Para que entonces el mismo Espíritu que inspiró la doctrina, entonces el Espíritu puede engendrar vida eterna por medio de la fe. Pero si yo predico una doctrina que no inspiró el Espíritu Santo no va a poder producir vida. ¿Sí está claro eso? Es así de claro. Si la doctrina no es precisa, ni exacta, ni adecuada, será imposible que la vida del Espíritu se produzca. Por eso le llamamos falsa doctrina, porque todo lo que no proviene de la santa palabra de Dios no puede provenir de su Espíritu. Amén. Anótalo, Juan 7. Por si tú pensabas incluso que Jesús se manejó solo. Juan 7, 14 al 18, no lo busques. Solo te lo voy a leer. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hacía Jesús?
Musar, adoctrinaba, enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque para ellos él era el hijo del carpintero. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no puedo creer esto. Cuando escucho las palabras de Jesús digo: wow, ¿cómo él siendo Dios, aún él siendo Dios, como hombre, cuando pisó esta tierra, él estaba consciente y él dijo: si yo voy allá abajo creyéndome Dios, no la voy a hacer. Yo mismo, siendo Dios, me tengo que sujetar al Padre y tengo que presentar la única doctrina, y no puedo promover como si fuera mía. La tengo que promover como del Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y por último, Romanos 6, anótalo, 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. Con esto oramos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, este año también vamos a trabajar mucho más en la doctrina. Vamos a estar memorizando versículos bíblicos, ¿sale? Tal vez no pasajes como antes, que sé que nos puede complicar. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir aprendiendo un versículo semanal, ¿sale? Ese va a ser el reto. No un pasaje de 14, que a lo mejor de 14 versículos, que a lo mejor en 6 meses no nos los pudimos aprender. No, vamos a ir poco a poco, pero seamos cuidadosos con la doctrina. Amén. Es sumamente importante que lo hagamos. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cuidarla. Señor, tu palabra es verdad y lo sabemos porque es tu Espíritu Santo dándonos testimonio. Señor, hemos visto evidencia de que tu palabra es verdadera, es real, de que cuando la vivimos, la creemos, la obedecemos, la hacemos nuestra, Señor, y la seguimos al pie de la letra, podemos, Señor, vivir en la bendición que tú pensaste para nosotros. Gracias porque nos has hecho tus hijos sin merecerlo. Gracias porque disfrutamos de privilegios de los cuales nunca, Señor, pensamos poder tener acceso a ellos. Gracias, Señor, porque todo lo que ha sobrado en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, hoy, Señor, es gracias a ti, es gracias a tu misericordia, gracias a tu gran bondad, a tu perdón, a tu amor. Y, Señor, hoy queremos pedirte simplemente ayúdanos a no pervertir la doctrina a la cual hemos sido entregados. Ayúdanos, Señor. Hoy, Padre, esta oración la elevamos en conjunto y ayúdame a orar, a pedirle juntos como iglesia al Señor, que nunca nos permita desviarnos de sus verdades. Señor, permítenos como varones en especial. Señor, vemos aquí varones y mujeres, pero en especial que los varones nos podamos levantar, Señor, como los protectores, como los que promueven, Señor, la sana doctrina en nuestros hogares. No solo, Señor, las letras, no solo las palabras, Señor, no solo los contextos históricos, Señor, o la interpretación correcta que se le da, sino la aplicación diaria a nuestra vida. Señor, sin tu Espíritu Santo sabemos que eso solo va a producir muerte, pero tu deseo para nosotros, Señor, es que
crezcamos en nuestro carácter, que seamos moldeados. Señor, que se erradique de nosotros toda carnalidad, toda mundanalidad. Señor, lo que dice el apóstol Juan, mi Dios, ayúdanos y líbranos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Señor, que no cambiemos las palabras, que de verdad nos interesemos por, Señor, saber lo que tu palabra dice. Y sé que ahí estará tu Espíritu Santo guiándonos y revelándonos toda la verdad. Señor, nosotros haremos lo que nos corresponde, Señor, lo que está en nuestras manos, pero Señor, sé que tú harás y seguirás siendo fiel, haciendo lo que solo tú puedes hacer, Señor, que es revelar tu verdad para que la vivamos en plenitud. Señor, gracias porque hoy como hijos tuyos, Señor, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Y hoy, Señor, no tenemos perdida la bendición. Hoy, Señor, nos has hecho tus hijos y junto con ellos nos has sentado en los lugares celestiales con Cristo y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias, porque es un privilegio ser tus hijos. Es un privilegio, Señor, recibir instrucción, recibir enseñanza, recibir corrección, castigo, reprensión. Gracias porque aún a través de ello tú nos muestras tu amor, tu cuidado, tu provisión. Nos has llamado ahora, Señor, a dar fruto espiritual, a hacerlo crecer, multiplicarlo. Y, Señor, poder llenar nuestros hogares, aún, Señor, en nuestros trabajos, nuestras colonias, de otras personas que rinden su vida a ti a través de la predicación del Evangelio. Señor, gracias porque de una manera providencial tú restauras todas las cosas de una mejor manera, Señor. Por eso, Señor, te amamos y te damos gracias. Porque ahora las condiciones de este nuevo pacto son mejores para nosotros. Gracias porque te aseguraste de que a pesar de que falláramos, Señor, nuevamente, ahí, Señor, iba a estar inmediatamente tu Espíritu Santo para exhortarnos, redarguirnos, corregirnos y limpiarnos. Haznos crecer este año, Padre, que ese sea nuestro propósito. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Crecer, Señor, en santidad, crecer en justicia, tener más revelación y conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, de tu Evangelio, Señor. Y que lo vivamos no como una religión, que lo vivamos, Señor, como una relación viva, estrecha, cercana, como una comunión, Señor, espiritual, que solo tú puedes darnos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto, no solo por mí y mi familia, te pido esto para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Haznos crecer en tu gracia, te lo pedimos, Señor, y en tu favor sé que nos lo concederás, porque esto es de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.